la anécdota consiste en que como no lográbamos que nos llevaran, porque los vuelos militares estaban absolutamente colapsados con el traslado de unidades completas, etcétera, etcétera, después de esperar 2 o 3 días, lo que hice fue sacar un pasaje en Aerolíneas Argentinas. Así que fuimos los 4 en Aerolíneas Argentinas, exactamente como en la guerra, con todo nuestro armamento, granadas, munición, etcétera. Subimos en el último asiento del avión de Aerolíneas, cosa que hoy parecería un tanto insólita, ¿no? Y cuando hizo escala en Comodoro Rivadavia, decidió que debíamos bajarnos ahí y no seguir a Río Gallegos, lo cual en cierta medida obviamente era desobedecer una orden, pero fue lo que me pareció que debía hacer. Y ahí rápidamente, con la gente que uno conocía, en el puente aéreo, como lo llamaban, llegamos a Malvinas esa misma noche, el 24 de abril. Y los 2 primeros días o 3 fueron intensos, en el sentido de que llegamos, era de noche, eran cerca de las 9 de la noche, y bueno, en ese momento nos alojamos en Modibruc, que era el antiguo cuartel de los Royal Marines, y al día siguiente me fui a verlo al gobernador de las islas, que en realidad tenía ese cargo, gobernador, ¿no es cierto? No era jefe militar, a efectos de convencerlo de que me trajese la compañía entera. La compañía era 64 hombres, ya estábamos 4 ahí, me faltaban 60, cosa que finalmente conseguí, porque obviamente a esa altura todos imaginaban que yo estaba en Río Gallegos. Y bueno, el general Méndez lo consiguió y la compañía llegó el 27 con todo su equipamiento, con su munición, con toda la gente. Y bueno, yo le había preparado un lugar para recibirla ahí en Puerto Argentino, y ahí fue donde nos reunimos y comenzamos a planear y a ejecutar todas las secciones que teníamos previstas, o que nos eran ordenadas, ¿no? ¿Cuáles fueron esas intervenciones? Las misiones. Y bueno, sí. Piense que estábamos al 27 de abril, faltaban 4 o 5 días para el inicio formal, digamos así, del 1 de mayo, con el bombardeo, con los aviones Vulcan. Y entonces de inmediato me aboqué a la tarea de conocer el lugar, porque la cartografía de la que disponíamos, yo después se la muestro si quiere, un pedazo de la carta que me quedó todavía, era de una escala muy grande. Esto quiere decir que todas las islas estaban en un papel de este tamaño, con lo cual era muy difícil guiarme por eso. Y lo primero que hicimos era movernos en helicópteros por todas las islas a efectos de hacer lo que nosotros llamamos reconocimiento y a la vez exploración. El 1 de mayo nos sorprende justamente en esa actividad. Yo tenía, la compañía tenía 3 secciones, las 3 secciones estaban dispersas en las islas, en las 2 islas, y haciendo esta actividad que le acabo de mencionar, con lo cual ese inicio formal de la guerra nos sorprendió para tratar de reunirla y comenzar ya con acciones que tuvieran que ver con el combate del enemigo próximo a desembarcar. Y en esa situación estábamos en todos los lugares. Fíjese, por ejemplo, en este mapa, esta es la isla de los Remolinos, lo más cercano que existe al continente, hasta aquí. O la isla acá de los Leones Marinos, donde derribaron un helicóptero nuestro. O, bueno, en todos los puntos extremos, ¿no es cierto? La isla de Borbón, ahí arriba. En fin, esta parte de aquí, de las islas que usted la ve toda verde, sí, nunca se usó para operaciones, o si hubo gente aislada, dado que era la peor zona geográficamente hablando de las islas desde el punto de vista del terreno. Así que esa parte de abajo nunca se usó la parte superior de esta isla y toda la otra isla. Así que lo que hicimos en ese momento fue instalar unos depósitos escondidos, enterrados, con munición, con explosivos, con baterías de radio y con algo de racionamiento. Lo que pasa que en esta situación en Malvinas, al ser una superficie sumamente estrecha, la distancia que tenía, el tamaño de las islas, esa infiltración se hacía muy difícil. Entonces yo imaginé en aquel momento, de acuerdo a todo lo que habíamos podido reconocer, que el enemigo podía desembarcar realmente en San Carlos. No me imaginaba un desembarco sobre Puerto Argentino con toda la defensa allí instalada, y por lo tanto imaginaba también que
por esa dificultad de infiltración, lo mejor que podíamos hacer era una operación que di en llamar infiltración por sobrepasaje, es decir, instalarnos en un lugar y dejar que el enemigo pasara por sobre nosotros, para así quedar detrás de ellos. Por eso los depósitos que realmente llegamos a utilizar, especialmente en lo que tenía que ver con baterías de radio, que era nuestro elemento esencial para sobrevivir, para poder comunicarnos y lograr que nos recuperaran o lograr algún abastecimiento, ¿no es cierto? Así que, bueno, eso fue toda la consecuencia de los primeros tiempos, ¿no es cierto? No disponíamos de medio de transporte, requerí y me llevaron motos todoterreno que donó una empresa, que realmente no me acuerdo cuál era ahora, nos llevaron las motos todoterreno, pero usábamos todo tipo de elementos de movilidad. Las motos básicamente, fundamentalmente los helicópteros, absolutamente heroicos e irreemplazables, no solo las máquinas, sino sus pilotos. A veces cuando pasan por acá arriba y escucho el ruido del UH, es música, no, pero es música para el corazón, porque ese ruido es el ruido del amigo, que viene, que pasa, que llega. Había una teoría muy equivocada, desde mi punto de vista, de que la población civil debía ser cuidada, conservada y protegida para que fuera amiga nuestra, en el sentido de considerar que cuando terminara la guerra iban a ser ciudadanos argentinos, que tenían que estar de nuestro lado. Eso fue un grave error en mi concepto, dado que los propios pobladores hablaban por radio, incluso con integrantes de la flota o patrullas infiltradas, y le daban información. En Darwin fue el primer combate grande en las islas, quedó absolutamente en evidencia con nombre y apellido. Y en muchos otros lugares. Por eso es que cuando íbamos secuestrábamos los elementos de comunicaciones para que no pudieran brindarle a la flota información sobre nuestras posiciones y sobre nosotros mismos.